Mariana Carvajal. Ayer, en un hecho inédito en el país, el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, y el presbítero de esa diócesis pidieron públicamente perdón a las víctimas de abuso sexual de un cura que se llamaba Ernesto Mercau, que está cumpliendo pena de prisión por los abusos que cometió contra varios niños en un hogar que funcionaba en esa diócesis en el partido de Tigre. Se leyó en todas las iglesias de la diócesis de San Isidro una carta pidiendo disculpas públicas a las víctimas y adelantando que se les va a ofrecer una indemnización. Esto es la primera vez que ocurre en la Argentina una decisión de esta naturaleza de parte de la Iglesia Católica, que siempre ocultó estos casos, incluso en la diócesis de Morón. Todavía no se ha tomado ninguna medida disciplinaria contra Julio César Grassi, que está condenado por abuso sexual. Y al mismo tiempo se daba a conocer este fin de semana el caso de un ex camarista civil que fue condenado a 8 años de prisión domiciliaria por su edad, por abusar de sus 3 nietas, perteneciente a una familia de las que uno podría decir una familia adinerada, acaudalada de San Isidro, una familia judicial con varios integrantes que son jueces, secretarios, abogados. Perdón, Mariana, que son nietas que ahora tienen qué edad para ubicarnos. 20, 24 y 26 años. Son jóvenes. Y uno se pregunta si estos casos, si hay más casos, ¿no?, de abuso sexual, o se está hablando más del tema. Y creo que para eso es muy interesante los invitados que trajimos al programa, para poder profundizar y también para ver de qué forma se puede ayudar a las víctimas a que rompan ese pacto de silencio al que les imponen los abusadores y que les permite la impunidad. Sebastián Cuatromo, Silvia Piceda y Julia Ojea, muchísimas gracias a los tres por estar acá. Son integrantes de Adultos por los Derechos de la Infancia. En realidad, ustedes van a ver aparecer también en la página que vamos a poner allí abajo en el Zócalo, como que está mal escrito Adultos, pero en realidad es está escrito con X, de manera de poder conservar una dirección. Y entiendo que una de las primeras inquietudes, por lo menos que teníamos hoy alrededor de este tema, Silvia, te pregunto a vos, es ¿cuáles serían las explicaciones más elementales o rudimentarias que hoy tienen a la mano de ustedes como para pensar por qué se están conociendo cada vez más cantidad de casos de abuso y por qué tienen una difusión? ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel, vamos a decirlo así, atmosférico en la sociedad como para que este tipo de situaciones empiecen a tener una resonancia distinta a la que venían teniendo? Yo creo que es importante que empezamos algunos adultos a hablar en nuestros testimonios y a decir que fuimos abusados. Por ejemplo, la aparición de Sebastián públicamente el año pasado cambió la historia, me parece, de alguna manera, porque empiezan a aparecer muchísimos adultos diciendo, bueno, yo fui abusado y voy a contactarme con otra persona que le pasó lo mismo. Me parece que está empezando a haber un fenómeno, por un lado, por ahí. Después, a nivel social, sí se está viendo como más apertura para hablar del tema y poder. Pero me parece que es fundamental que las víctimas adultas empecemos a hablar. Creo que ahí hay un cambio, es lo que uno nota. A partir de que aparecemos en los programas, empiezan también a aparecer mails y teléfonos y más, y nos dicen, yo fui abusado hace 30 años, hace 50 años. Tenemos compañeros de 70 y pico de años que están viniendo al grupo a partir de habernos visto y decir, bueno, nunca lo pude hablar con nadie y ahora encuentro que hay un par. Yo creo que es fundamental la tarea, ¿no? ¿Coincidís con esa idea, Julia, que ahí, digamos, que la palabra tiene una cosa liberadora en algún sentido? Por lo tanto, también eso abre una compuerta de cantidad de casos, digamos, ¿no? Uno no, hasta que no empieza a hablar no dimensiona el poder de la palabra. Hasta que no empieza a hablar uno, ¿no? Y a desacralizar también un poco el relato propio, porque el relato propio de una situación como esta es un relato de mucha intimidad. Y de una intimidad silenciada por un contexto, porque todos sabemos que el trauma se genera más allá del evento, en el evento en sí, pero en el contexto en el que se inscribe el evento. El episodio traumático. Adultos que no escuchan, adultos que no acompañan, que no protegen. Claro, que no creen. Digo, que la palabra es silenciada porque hay una no credibilidad. Es decir, y muchas veces es contextual también, digo, quiero decir, es epocal, son generaciones que no entendían qué estaba pasando. Digo, es como muy complejo, pero básicamente lo que cambia la película es empezar a hablar. Cuando uno empieza a hablar, se da cuenta que la palabra le permite al otro también desidentificarse de ese relato inicial con el que uno estaba, ¿no? Entonces, eso cambia.
Creo que es interesante en estos espacios desmitificar algunas cuestiones que tienen que ver con el abuso sexual infantil, ¿no? Esta cuestión de que es un problema de los sectores populares, muchas veces se piensa, y justamente hablábamos del caso de este ex camarista que ha sido condenado a 8 años de prisión domiciliaria por su edad, que es una familia acaudalada de Vicente López, el hijo que lo sigue defendiendo. Es juez actualmente civil en Capital Federal, él era integrante de la Cámara Civil de Capital Federal, y quienes pueden romper ese pacto de silencio son 3 de sus nietas. Vos me preguntabas las edades, son chicas muy jóvenes, tienen 20, 24 y 26 años, contra una familia, porque este señor tiene 10 hijas, 10 hijos en total, que a su vez tienen entre 6 y 10 hijos, con lo cual es una mega familia que, habiendo sido incluso varias de las otras nietas también abusadas, optaron por elegir el camino de que había que perdonar esa situación, ¿no? Es una familia muy religiosa, muy católica. Tenemos incluso los textos de unas cartas que el propio ex juez, que se llama Félix de Igarzábal, les escribió a sus nietas, a 2 de las nietas que lo denunciaron, pidiéndole misericordia, y cuando de alguna manera lo que está pidiendo es que el caso no se lleve a la justicia, ¿no? Y que siga silenciándose. Ahí vemos el texto que dice: lamento haber permitido que pasara tanto tiempo sin darme cuenta que te había dañado. Recién ahora, como tomo conciencia y te pido perdón, apoyá a tus papás que te necesitan y ten misericordia de mí. Con cariño, Beco. Levantemos un poquito la carta, porque no quiero que aparezcan ahí los nombres de las personas. Y en la otra carta dice: te pido perdón por haberte lastimado, no tengo ni explicación ni justificativo. Saquemos la carta, por favor, porque aparece el nombre ahí. Solamente que vos me juzgues con benevolencia y cristiana comprensión, que lo ocurrido me sirva para mejorar ante Dios y toda mi conducta futura. Con cariño, Beco. Beco es este hombre, el abuelo que abusaba de las nietas. En tu caso también fue un juez, ¿no? Sí, nosotros... De Mar del Plata. Nosotros somos un grupo de mujeres que fuimos a declarar en una causa en el 2004, 12 mujeres, que fue una denuncia que se le hizo a Edmundo O'Neill en su momento por abuso sexual infantil, una denuncia que no fue comprobada, pero nosotros, la justicia, el fiscal de la causa, logró contactar a 12 de las víctimas, que tenemos más de 25 somos, que fuimos a declarar en 2004 nuestros testimonios sabiendo que estaban prescriptos. Y ustedes eran niñas en ese momento que iban a la casa de una amiga, que era la hija de este señor, que era juez, sí. Un juez honorable, uno supone. Sí, era una familia tradicional de Mar del Plata. En mi caso no, porque yo vivía en Ayacucho, pero la mayoría de las víctimas de este señor, eran compañeras de colegio y gente y niñas que iban a un lugar así como de mucha frecuencia de niños, la casa de los O'Neill. Sebastián, ¿encontrás que hay alguna diferencia entre cómo significa un chico un abuso y cómo lo significa una chica? Digamos, si hay alguna forma diferente de ir procesando una situación de abuso infantil en relación al género a lo largo de por lo menos los primeros 10 o 15 años, que imagino esos son los definitivos. ¿Entiendes lo que pregunto? Sí, hay por supuesto similitudes muy profundas. Quizás esto sí de una experiencia personal, para mí en el marco de una cultura machista, patriarcal. Por eso. Y en la que yo fui particularmente formado en un colegio religioso católico, el Colegio Marianista del barrio de Caballito, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Lo que había en mi caso como un matiz, siendo varón, era durante muchos años, cuando yo sobrellevé 10 años en silencio estos abusos, una carga que sentía muy fuerte por la cultura en la que había sido formado, de darle a lo que había sucedido no la dimensión que tenía, de un descomunal abuso de poder, de un delito, sino de vivirlo, si cabe, con una gran carga de automortificación por haber sido un varón que era abusado por otro varón adulto, y esto tenía connotaciones, en algún sentido en mí, como de una idea de homosexualidad, que era claramente un disvalor en ese contexto autoritario y represivo en el que había sido formado. A ver, Mariana, te quedaste con algo. Sí, ¿sabes lo que me quedé pensando? Muchas veces la gente no toma dimensión del daño que provocan estas situaciones, estos hechos, ¿no? Y me parece que es interesante también poder dar cuenta de lo que significa para una
para un niño o una niña que guarda durante tanto tiempo esa situación y después de adulto quizás lo puede sacar a la luz, pero el delito ya está prescripto y no encuentra reparación, ¿no? El daño que queda en la persona haber sido abusado por parte de alguien de confianza, el papá de una compañera, el abuelo, un docente en el cual uno tiene confianza, un padre, un padrastro, ¿no? Digo, si pueden dar cuenta de lo que significa en las vidas de una criatura este tipo de situaciones. Nosotros hemos, así conversando, digo, uno va objetivando, pero hay una cosa que a mí me pasa, que siempre me viene, digo, no prescribe el dolor. No prescribe la conducta de estos tipos, pero prescribe la posibilidad de la denuncia. Es como que... Es una paradoja. Es una paradoja, pero a mí, digo, encontrándonos nosotros y juntándonos los adultos, como dice Silvia, que me parece maravilloso, que los adultos nos animemos a hablar para empezar a proteger a los niños, eso es básico. Yo creo que la luz que te da la posibilidad de hablar es resignificar la historia y sí salir, digamos, a proteger a los niños, porque es mucha la cantidad. Digo, las estadísticas son espeluznantes, pero vos te encontrás todo el tiempo hablando con gente que te dice a mí también, a mí también. Es interesante porque hoy hay una herramienta que es la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley nacional que de a poco se va implementando en las distintas jurisdicciones, donde el Ministerio de Educación de la Nación está realizando materiales muy interesantes para que los docentes se sientan capacitados para poder dar educación sexual integral, y uno de los ejes justamente que tiene es la prevención del abuso sexual infantil, es decir, darle herramientas a los propios niños y a las propias niñas de cómo defenderse ante estas situaciones y de cómo poder denunciarlas a temprana edad cuando están sucediendo, ¿no? ¿Qué piensan de esta, sirve este tipo de herramientas? A mí me parece que hay que tener cuidado como adultos de seguir cargando en los chicos la responsabilidad, ¿no? Me parece espectacular el tema que, en verdad, si empezamos a tener una sexualidad más sana y podemos hablar, y además es mucho más fácil que un chico pueda expresar lo que le está pasando. Ahora, de ninguna manera puedo pensar que eso puede prevenir, porque la presencia de un abusador con un niño es una relación tan dispar que es imposible que el niño pueda tener herramientas para defenderse. Es como que yo a un cordero le enseñe, cuidado, mira que el lobo muerde y tiene dientes. El cordero lo va a saber, se lo va a comer igual. Entonces me parece que ahí hay como una línea un poco peligrosa que tenemos los adultos, que me parece que siempre tratamos de sacarnos la responsabilidad. La responsabilidad de prevenir el abuso sexual infantil la tenemos los adultos, primero sabiendo qué vamos a hacer con los abusadores con esto, más allá de la prescripción del delito. Ahora empieza a correr a partir de los 18 años de las víctimas, Igual ¿no? es insuficiente, porque lo que habría que tener, no puede prescribir la obligación del Estado de proteger a los niños. Entonces, más allá de que yo lo ponga preso a un señor que tiene que ver con lo penal, tiene que haber desde el Estado una preocupación en cuidar a los chicos, y eso es una prevención. Lo que después vamos a poder tener es que quizás un chico abusado en una escuela, en una sociedad más amplia, más honesta realmente, sabiendo que estos problemas los tenemos los adultos, pueda contar y pedir ayuda antes. Ahora, pero frente a la impacto sea existencia menor. de los abusadores, como vos decís, es imposible pensar que no vayan a existir, ¿no? ¿Qué hacer frente a esta situación? Claro, por eso, educar a los chicos y que tengan la posibilidad de contar y de ser creídos. Sí. Paradójicamente lo que estamos teniendo son jueces que revierten tenencias a mamás que fueron a pedir ayuda a la justicia. Ese es un problema que tenemos que estar hablando de los adultos. Claro. ¿Qué hacemos con Que estos no les creen. jueces que a niños que han hablado los revincularon con su padre abusador o golpeador? Eso. Y los chicos, porque nosotros estamos diciendo que los chicos tienen que hablar, los chicos que hablaron no les fueron mejor a los que no hablaron. O sea, hoy a nivel judicial no les está yendo mejor al chico que se animó a hablar. Eso es una realidad. ¿Y eso cómo creen que se puede modificar? A mí- Esa mirada de la justicia frente a este delito tan aberrante. A mí me parece que es una presión de la sociedad. Esto, si yo desde mí, creo que es fundamental esto. Bueno, el abuso sexual existe, yo fui abusada y yo no tengo ninguna mamá que me haya llenado la cabeza ni ninguna cosa, y ninguno de nosotros. Esto es lo que podemos nosotros aportar para decir, los chicos hoy están diciendo la verdad y hay algo que hacer. Yo creo que hay permiso social para los abusadores.
y hay permiso social para la impunidad judicial, porque si un juez llegara a su casa y tiene empapelada su casa diciendo entregaste los chicos a un abusador y no le resultara fácil, como es, y se siguen moviendo en sus ámbitos impunemente, tanto como los abusadores, siguen en los ámbitos absolutamente cómodos y tranquilos. Ojalá en tanto que los niños no. Ojalá que empiece a pasar eso, Silvia. A los tres, muchísimas gracias. Sebastián y Julia, muchísimas gracias por este momento. Nos vamos a ir a un corte en un ratito. Seguimos, que todavía es temprano.